Bienvenidos a otra clase de Educación Ambiental y Cambio Climático. Este día desarrollaremos la siguiente agenda. Significado de ecología, historia de la ecología, uso de la ecología, significado de ecologismo, historia del ecologismo y el uso del ecologismo. El objetivo de esta clase es identificar las diferencias entre ecología y ecologismo. La ecología. La ecología es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su medio ambiente. Esto incluye factores abióticos o condiciones ambientales como climatológicas, edáficas, pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones que derivan de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. Historia de la ecología. El primer precursor fue Aristóteles, que vivió entre los años 384 y 322 a.C. Es considerado como el padre fundador de la biología. Realizó las primeras investigaciones sistemáticas y clasificó más de 500 especies de animales. Teofrasto vivió en los años 371 al 287 a.C. Es considerado padre de la botánica. A él se le atribuye la realización de la primera clasificación sistemática de las plantas, la cual estuvo basada en sus propiedades médicas. Además, fue el primero que describió la relación de los organismos y su medio ambiente. Escribió el libro Sistemática Natural. Conde de Buffon vivió en los años 1707 a 1788. Fue un biólogo naturalista y botánico. Fue el autor de los primeros tratados de biología y geología. Estudió las especies en su hábitat natural y escribió el libro Historia Natural. En este se describen historias sobre la vida de una diversa cantidad de animales y plantas. Alexander von Humboldt vivió en los años de 1707 a 1788. Fue un naturalista. Él exploró América durante muchos viajes y observó la relación de la vegetación con la altitud. Jean-Baptiste Lamarck vivió entre los años 1744 y 1824. Formuló las primeras teorías de la evolución biológica. Clasificó a los animales de acuerdo a su complejidad. Lamarck, con su primera teoría de la evolución, propuso que el medio ambiente se halla en constante transformación, por lo cual los organismos necesitan cambiar y realizar un esfuerzo por lograrlo, siendo este un mecanismo de evolución y una de las primeras bases de la ecología, teniendo en cuenta las relaciones de los organismos con su entorno. Charles Darwin vivió entre los años de 1809 y 1882. Escribió la obra El origen de las especies. El viaje de Darwin alrededor del mundo le permitió no solamente proponer su teoría sobre la evolución, además describió complejas relaciones ecológicas. La ecología moderna realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Observó que el medio ambiente está en constante cambio, lo cual provoca que los organismos con mejores adaptaciones sean los que sobreviven por el mecanismo de la selección natural,
resaltando la importancia de las interacciones de los organismos con su entorno. Ernest Haeckel vivió entre los años de 1834 y 1919. Fue un zoólogo alemán y es considerado el padre de la ecología, ya que acuñó los términos de ecología y de filum. Alfred Russel Wallace vivió entre los años de 1823 y 1913. Fue un naturalista y biólogo británico, quien propuso una teoría de evolución a través de la selección natural. Es considerado como el padre de la biogeografía. Charles Elton vivió en los años de 1900 al 1991. Fue un zoólogo y naturalista inglés. Estableció los parámetros modernos de las poblaciones y las comunidades en ecología, contribuyendo con los estudios sobre especies invasoras. Adolf Krebs vivió entre los años de 1900 y 1981. Fue un bioquímico alemán, el cual destacó que la ecología es el estudio científico de la distribución y de la abundancia de los organismos. Posteriormente, conocemos el trabajo de Eugene Odum, quien vivió entre los años de 1913 y el 2002. Fue uno de los más importantes promotores de la ecología contemporánea. Está referido como el padre del ecosistema ecológico. Finalmente, observamos los aportes de Ramón Margalef, quien vivió entre los años de 1919 y el año 2004. Fue uno de los primeros científicos que incorporó a la ecología aportaciones de la física teórica. A continuación, estudiaremos en un mapa conceptual, el cual nos ayudará a visualizar todos los conceptos antes estudiados acerca de las relaciones de la ecología. La ecología es una rama de la biología que estudia los seres vivos y dentro de ellos sus relaciones con el medio ambiente. También es una ciencia multidisciplinar que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia como la geología, la meteorología, la geografía y la matemática. El término ecología fue introducido por Ernest Haeckel, quien es considerado el padre de la ecología. La ecología se focaliza en los altos niveles de organización de la vida en la Tierra y en las interacciones entre los individuos y su ambiente. La ecología presenta una diferencia en sus trabajos debido a su mayor uso en las herramientas matemáticas, como son los modelos matemáticos y la estadística. Ahora estudiaremos el tema de ecologismo. Según la Real Academia Española de la Lengua, ecologismo es el movimiento sociopolítico que con matices muy diversos propugna la defensa de la naturaleza y en muchos casos la del hombre en ella. El ecologismo es un movimiento social que busca un modelo de sociedad donde las personas puedan vivir en plena comunicación y armonía con la naturaleza y los demás seres humanos. Surgimiento del ecologismo. Los primeros grupos ecologistas surgen junto con los pacifistas antinucleares, que ponen de relieve los peligros de la radioactividad y las centrales nucleares. Son el primer paradigma de la defensa del medio. Pero pronto se analizarían
los efectos negativos para la vida de toda la contaminación industrial y urbana, sobre todo después del accidente y desastre ecológico denominado la Gran Niebla en 1952 en Londres. Este fue un episodio de contaminación ambiental que cubrió la ciudad de Londres. El fenómeno fue considerado uno de los peores impactos ambientales hasta la fecha. Este fue causado por el crecimiento incontrolado de la quema de combustibles fósiles en la industria y en los transportes. Debido a esto, las autoridades británicas se vieron obligadas a promulgar en 1956 una ley sobre limpieza del aire, la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. El ecologismo comienza a tomar cuerpo en la década de 1960, con movimientos extraparlamentarios que reaccionaron contra la política de bloques y la Guerra Fría, y no se identifican ni con el capitalismo ni con el socialismo existente en esa época. En 1965, Murray Bookchin escribe un texto llamado Ecología y Pensamiento Revolucionario, en el cual resume el pensamiento ecológico. En él se describen las bases teóricas del ecologismo y la manera de su implementación en la sociedad. En la Alemania de los años 70, los grupos ecologistas se organizaron políticamente y optaron por la no violencia y el pacifismo, sin necesidad de dejar de ser contundentes en sus reivindicaciones. Se empiezan a formar los primeros grupos políticos ecológicos llamados partidos verdes. En esta época surge también Greenpeace. Este es un grupo de carácter internacional muy importante. Se formó en 1977 durante un congreso ambiental en Estocolmo. Así también, en esta época se crea el Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés WWF, que es otra gran organización ecologista a nivel mundial y se representa con esta figura que podemos observar. Actualmente, el ecologismo es la última ideología que se ha incorporado a las preocupaciones de la sociedad y es la que más impulso tiene en la actualidad. En El Salvador, el ecologismo ha tomado protagonismo en las luchas ciudadanas al frente de mesas de trabajo que opinan y participan en temáticas de gran importancia como son las de la minería y el derecho al agua, entre otras luchas que aún están presentes. El ecologismo es el activismo de la ecología y constituye un movimiento cívico que pretende aplicar los conceptos ecológicos al ciudadano del ambiente y busca un modelo de sociedad donde las personas puedan vivir en plena comunicación con la naturaleza y los demás seres humanos. Hasta la próxima.